Os quiero hablar sobre ese personaje que muchas veces, aunque esté en la Biblia, no lo vemos como un africano, porque es el etíope. Pero claro, el etíope era un hombre africano. Y de él os quiero hablar. Y en un momento vamos a leer la historia en la Biblia. Pero antes os quiero decir que voy a hacer 3 preguntas. ¿Vale? Y creo que son preguntas importantes que incluso algunos de vosotros seguramente os habéis planteado más de una vez. Y creo que no hay muchas preguntas más importantes que estas, no porque lo diga yo, sino porque es así. Y la primera pregunta es, ¿qué personas necesitan ser salvadas? ¿Quiénes son las personas que necesitan eso que se llama la salvación? Esa es la primera pregunta. Es importante, ¿no? Y la segunda es, ¿cómo podemos ser salvados? Si queremos ser salvados, ¿eso cómo se puede hacer? ¿Cómo se hace? ¿No? También es importante. Y luego la tercera pregunta es, ¿cómo podemos saber si somos salvos o no? También es importante. Si somos salvos, pues queremos saberlo. Y también si no somos salvos, queremos saberlo. Entonces, ¿cómo podemos saber si soy o no soy creyente? ¿A dónde voy cuando termine mi vida aquí en este mundo? Entonces, estas 3 preguntas son las 3 preguntas que quiero plantear y contestar, si puedo, basándome en esta historia, ¿no? De este africano que un buen día conoció al Señor, conoció a Jesús. Entonces, dejadme que lea, intentaré leerlo un poco rápido para que no pase mucho tiempo. Pero vamos, esto viene en la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Sabéis que en el Nuevo Testamento vienen primero los 4 evangelios, el de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y el siguiente libro, el quinto, es el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y esta historia viene en ese libro de Hechos, en el capítulo 8. Algunos tenéis una Biblia delante o en el móvil, pues podéis buscarlo si queréis. Hechos 8. Y voy a leer desde el 26, versículo 26 hasta el 39. Hechos capítulo 8, del 26 al 39. A ver qué dice. Vamos con esta historia. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe era un creyente en aquel entonces, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pues esa es la historia de aquel hombre de África, de Etiopía, que como sabéis es un país en África, y cómo aquel hombre de África llegó a conocer a Jesús, ¿no? Y creer en Él y llegar a ser cristiano, creyente, ¿no? Así que vamos con esas tres preguntas que he dicho antes, una por una, pero fijándonos en esta historia para buscar la respuesta, ¿vale? A cada pregunta. Así que la primera pregunta, no sé si os acordáis, era ¿qué personas necesitan ser salvadas? Eso que llamamos la salvación. La salvación es el tema de toda la Biblia. Si queréis saber de qué va la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la respuesta es, el tema principal es la salvación. Y eso quiere decir cómo una persona como cualquiera de nosotros puede conocer a Dios de forma personal y experimentar el perdón de sus pecados y saber que un día estaremos con el Señor en la gloria. Esto es tan importante y tan maravilloso, ¿no? Así que, ¿qué personas necesitan esa salvación? Conocéis la historia del Titanic, ¿no? El barco del Titanic, que cuando se hundió, que fue el día 15 de abril de 1912, pues había 2.224 personas a bordo del Titanic, según he leído en internet. No sé si es verdad. Y todas esas personas en ese momento, cuando empezó a hundirse el barco, ¿no? En su primer viaje, pues todas esas 2.224 personas necesitaban ser salvadas desesperadamente, porque si no, se morían, ¿no? Pero tristemente, de todas ellas, solamente 728 personas se salvaron. Y el resto, que son 1.496, tristemente murieron, perecieron en ese hundimiento del Titanic, ¿no? Entonces está claro que en esa situación toda la gente a bordo el Titanic necesitaban ser rescatadas o salvadas de morir en el agua, sino y en el hielo que había, ¿no? Pero ¿qué pasa con la salvación no ya física, de ser salvos de un incendio o de ahogarnos en un lugar así, pero y la salvación espiritual, ¿no? Que también hay una salvación espiritual, no solamente salvaciones físicas, ¿no? ¿Qué personas necesitan esa salvación espiritual? A veces pensamos que las personas que necesitan la salvación son dos tipos de personas. Las personas especialmente malas. Bueno, esas personas sí, claro, ellos necesitan la salvación porque son tan malas que necesitan que alguien las salve, ¿no? Pensamos que la gente mala es la gente que necesita oír acerca de Dios. Y luego pensamos que las personas muy necesitadas, muy pobres, con muchos problemas, también son las que necesitan la salvación. Pero es así. ¿Son esos dos grupos de personas los únicos que necesitan la salvación? Cuando pensamos en ese hombre africano, en la historia que hemos leído, ¿qué sabemos de él? ¿Cómo era él como persona, no? ¿Qué sabemos de él? Sabemos que era de Etiopía, ese país, seguramente las fronteras han cambiado en los últimos 2000 años. Etiopía hoy no será exactamente el mismo país que Etiopía en aquel entonces, pero eso no tiene mucha importancia. Pero él venía de Etiopía y tenía un trabajo muy importante, porque era como el tesorero, o nosotros diríamos hoy el ministro de Hacienda, de la reina de Etiopía. Fijaos, algo tan importante. Ese hombre era muy importante. Él estaba a cargo de todas las finanzas, la economía de su país, de su reina, la reina Candace, ¿no? O sea que sería un hombre culto, un hombre con conocimiento de muchas cosas, sabía leer. Nosotros damos por sentado que sepamos leer, pero en aquel entonces no era tan normal que la gente supiera leer. Pero él estaba leyendo mientras viajaba a casa, ¿no? O sea que tenemos una idea de cómo era aquel africano. Y es más,
él era un hombre religioso, porque ¿de dónde venía? Venía de Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Porque o bien como judío o como alguien interesado en el judaísmo, él había viajado tan lejos. Fijaos en aquel entonces lo lejos que estaba Jerusalén desde Etiopía. Y además, ¿qué estaba haciendo el hombre cuando Felipe se encuentra con él? Estaba leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. No había Biblias en aquel entonces como nuestras Biblias ahora, o en el móvil, ¿no? O en papel. Pero eso no existía. Él tenía un pergamino, o como sería, ¿no? Como fuera, y estaba leyendo una parte de la Biblia, la profecía de Isaías, uno de los profetas de la Biblia, ¿no? Y él estaba viajando a casa leyendo su Biblia en su carro, ¿no? O sea que fijaos qué hombre más interesante. Pero lo que no se puede decir de él es que él fuera un hombre especialmente malo. Eso no lo sabemos, no sabemos nada de él, pero no parece ser un hombre malo. Y lo que es cierto es que no era un hombre especialmente necesitado, no era pobre. Él tenía de todo. De hecho, el hecho de volver a casa en su propio carro, hoy sería como ir en tu jet privado o en business, en un avión. Es decir, ir en tu carro era ya señal de tener mucho dinero. O sea que este hombre no era un hombre necesitado. Y sin embargo, sabemos que él sí tenía la necesidad de ser salvado. Y de hecho, ese mismo día, él fue salvado. Él llegó a experimentar la salvación de forma personal porque Felipe habló con él lo creyó, lo entendió y fue salvado, ¿no? O sea que esa es la primera pregunta es, ¿qué personas necesitan ser salvadas? Y la respuesta que nos da la Biblia es que todos nosotros necesitamos ser salvados. La salvación no es para la gente mala, no es para los criminales, no es para la gente pobre. Bueno, lo es, pero no solo para personas así. La salvación es una cosa que todos nosotros, desde que nacemos, necesitamos. Y este hombre africano es una demostración de que es así, porque ni era malo, ni era pobre, ni tenía necesidades, y sin embargo, él ese día llegó a conocer a Jesús y a experimentar la salvación de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos ser salvados? Si es verdad lo que hemos visto hasta ahora, que todo el mundo necesita eso que se llama la salvación, ¿cómo entonces podemos experimentar esa salvación? Entonces, ¿cómo fue salvado aquel hombre africano viajando por un desierto? ¿Cómo fue su experiencia de la salvación? Lo voy a resumir en pocas palabras. Dios envió un ángel a un creyente llamado Felipe, y el ángel le dijo a Felipe, Felipe, vas a conocer a un hombre, y era el hombre africano, y te vas a encontrar con él y le vas a hablar y le vas a ayudar a conocer acerca de Jesús, ¿no? Entonces Felipe, sin saber nada de ese hombre, por supuesto, él fue obediente y él fue guiado por Dios al lugar donde por ese desierto caminaba en su carro o yendo en su carro el hombre africano. Y entonces Felipe enseguida, nada más acercarse, se da cuenta de que el hombre está leyendo la Biblia. Y entonces hay una conversación entre ellos y Felipe le pregunta, oye, ¿entiendes esto que estás leyendo en Isaías? Y dice, no puedo entenderlo. Necesito que alguien me lo explique. Pues Felipe sube a la invitación del africano al carro y van juntos en el carro y Felipe le va explicando y además justamente en la providencia de Dios, el hombre estaba leyendo un pasaje que para muchos de nosotros es muy conocido. Isaías 53, que habla proféticamente 7 siglos antes de Cristo de cómo vendría el Hijo de Dios, el Salvador, y cómo Él moriría en una cruz, dando su vida por pecadores como nosotros. Y justo era ese pasaje de la Biblia el que estaba leyendo el africano. Y claro, Felipe se lo explica, el hombre pregunta, oye, ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o si no, de quién está hablando? Y Felipe puede explicarle, pues está hablando de Jesús. Jesús, el que había venido hacía poco al mundo, había vivido una vida perfecta, dado su vida en la cruz por nosotros, había resucitado y ahora Felipe se lo explica todo al hombre africano para que él entienda también que Isaías
proféticamente, tantos siglos antes de Cristo, estaba hablando de Él, de Cristo, y de cómo Él daría su vida para salvar a los pecadores como nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? El hombre lo entendió. Antes no entendía nada de lo que estaba leyendo y ahora con la ayuda de Felipe lo entiende y además lo cree, porque en un momento llegan a un lugar en su viaje donde hay agua y se ve que Felipe le ha explicado un poco sobre el bautismo y todo eso. Y entonces el hombre dice, oye Felipe, ya que ahora lo entiendo y lo creo y Jesús es mi Salvador y aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas entonces? Y lo hacen. Aparcan el carro y bajan al agua. Felipe bautiza al africano y luego siguen cada uno con su camino, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Acerca de cómo nosotros podemos ser salvos. Y claro, se pueden decir muchas cosas, pero quiero limitarme a solo decir 3 cosas importantes. Primero, son 3 cosas acerca de cómo cualquiera de nosotros, cualquier persona en cualquier lugar del mundo, cómo cualquiera de nosotros puede experimentar la salvación. Primero, solo Dios puede salvarnos. Solo Dios, solo el Señor, nadie más. Porque ¿dónde empieza esta historia? Dios envía un ángel a Felipe. Imaginaos por un momento que Dios no hubiera hecho eso, Dios no hubiera enviado un ángel a Felipe. Felipe no habría conocido al etíope, él habría seguido sin entender lo que estaba leyendo en la Biblia y no se habría salvado. Pero Dios inició el proceso mandando un ángel a Felipe, diciendo, Felipe, ve a tal sitio para conocer a tal persona, para que le expliques acerca de la salvación y el Evangelio. Y Felipe lo hace en obediencia a Dios. Pero si Dios no inicia ese proceso, no habría esperanza para aquel africano. ¿Veis cómo Dios tiene que dar el primer paso? Y además no fue Felipe el que salvó a aquel hombre. Felipe fue el instrumento humano que Dios quiso usar para llevar a ese hombre a la salvación. No fue Felipe el que lo salvó, fue el Señor. Y si hoy eres creyente, tú sabrás muy bien que en tu caso o en mi caso, también fue el Señor el que nos salvó. Aunque Dios luego usara a alguien para ayudarnos, pero al final la Biblia dice claramente, la salvación es de Dios. Dios es el único que nos puede dar la salvación, como lo hizo con aquel hombre africano, ¿no? Esa es la primera lección sobre el cómo, solo Dios. Pero, segundo, normalmente Dios, cuando Él quiere salvar a alguien, Dios usa a alguien. En este caso, o sea, Dios podía haber salvado a aquel africano sin ninguna ayuda de Felipe, ¿no? ¿O no? Dios es Dios, ¿no? Dios puede salvar a quien quiera, cuando quiera, y no necesita que le echemos una mano. Pero ¿qué pasa? Dios, porque quiere, normalmente Él usa a alguien para ayudar a otra persona. Dios usa a personas que ya han experimentado la salvación para ayudar a personas que todavía no la han experimentado, como fue el caso. Felipe ya era creyente, pero Dios quiso usarle a él para ayudar a un hombre que todavía no era creyente. Pero Dios iba a usar a Felipe para la salvación de ese otro hombre. Seguramente si tú eres creyente hoy, pues habría alguien, ¿no?, en tu historia, quizás unos padres creyentes o alguien de la familia, un amigo, amiga, alguien en el trabajo, o quizás escucharas un mensaje en una iglesia o online o en la calle, no sé, o alguien te dio un folleto para que lo leyeras. Pero veis cómo casi siempre cuando Dios quiere salvar a alguien, Él elige al instrumento, a la persona que Él quiere usar. No porque necesite hacerlo así, sino porque quiere hacerlo así, ¿no? Y la tercera cosa, he dicho que hay 3 cosas que tenemos que tener claras sobre cómo podemos ser salvados. Primero, solo Dios lo puede hacer. Segundo, Dios suele usar a alguien para ayudar al otro. Pero en tercer lugar, necesitamos entender y creer el mensaje
acerca de Jesús. Porque la fe viene por el oír. Fijaos que no viene por el ver, sino por el oír. Y tenemos que oír y escuchar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Y tenemos que entender, no digo entender toda la Biblia, que nadie entiende toda la Biblia, pero tenemos que entender la parte esencial, que es la salvación en Cristo. Y tenemos que creerlo. Y eso fue lo que le pasó al hombre africano. Hombre, en unas pocas horas, en un carro, hablando con Felipe, él no iba a sacar un diploma en teología, ¿no? En tan pocos minutos. Pero el africano entendió lo suficiente como para saber lo que él tenía que hacer para ser salvo. Y lo hizo, ¿no? Fue salvado. Entonces, esto es muy importante. Muchas cosas no son necesarias para la salvación, pero esto es necesario. Tenemos que entender el mensaje central de la Biblia, que es el mensaje de cómo podemos ser salvos. Y la respuesta es Jesús que nos puede salvar. No hay nadie más, no es por las obras, no es por ninguna iglesia, no es por ninguna religión. No, la salvación es entendiendo que hay un mensaje de salvación en Cristo y creyendo en Él. Y si nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, seremos salvos. Esa parte sí es importante. Hay otras cosas no tan importantes, pero tenemos que entender y creer, como hizo aquel hombre africano, ¿no? Y eso nos lleva a la tercera y última pregunta. ¿Cuál era? ¿Cómo podemos saber? Es decir, hemos visto quién necesita ser salvado, cómo podemos ser salvados y ahora finalmente, espero que tengáis preguntas, ¿cómo podemos saber si somos salvos o no? Esto es importante, porque hay personas que creen que son salvas y a lo mejor no lo son según la enseñanza de la Biblia. Porque lo que importa no es que yo me sienta que soy creyente. Lo importante es Dios me ve como creyente. Y para saber eso tenemos que ir a la Biblia, no a nuestros sentimientos. Entonces es posible que alguien se crea salvo, que va al cielo, pero a lo mejor según la enseñanza de la Biblia a lo mejor no es así. Y al revés, hay personas que sí son salvas, pero que tienen dudas sobre si son salvas o no. Entonces, ¿cómo podemos saber? ¿Esto se puede saber o no se puede saber si somos salvos o no? Pues la respuesta que nos da la Biblia es que sí se puede saber, ¿no? ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo podemos saber? Y la respuesta es, hay unas señales de vida. ¿Sabéis que hay señales de vida física? Pues también hay señales de vida espiritual. Ahora mismo no creo que nadie aquí se cree que yo estoy muerto. Bueno, a lo mejor sí. Pero no creo porque estoy respirando, no estoy hablando, me estoy moviendo. Entonces, estas son señales de vida física. No puedo estar muerto y estar haciendo todo esto. Entonces, es lo mismo con lo espiritual. Hay señales de vida espiritual. ¿Qué señales de vida vemos en este caso de este hombre africano? Bueno, vemos muchas, pero déjame que mencione unas pocas. Primero vemos su entendimiento. Esto es importante. Antes él no entendía lo que leía en Isaías y ahora con la ayuda de Felipe lo entiende. El entendimiento, cuando alguien ya entiende el Evangelio, es una señal o puede ser una señal de vida espiritual, el entendimiento. Pero después hay una segunda cosa que es el deseo. Ese hombre tenía el deseo, dice, Felipe, vamos a parar el carro, aquí hay agua, por favor que me bautices. Y él tenía el deseo de ser bautizado. Sus deseos habían cambiado en un viaje corto hablando con Felipe. ¿Qué deseos tenemos nosotros? ¿Qué deseos tienes tú? Porque a veces nuestros deseos pueden decir mucho sobre si somos o no somos creyentes, ¿no? Los deseos que tenemos. Cuando Dios salva a alguien, hay un cambio. Y una de las cosas que cambian son los deseos. Porque como creyente, no es que nos sintamos superiores a nadie más, no es así, pero como creyentes queremos hacer la voluntad de Dios, queremos vivir como creyentes, queremos agradar al Señor, no como vivimos antes cuando no le conocíamos, ¿no? Entonces, una señal de vida es el entendimiento.
después deseo, en tercer lugar fe. El hombre creyó. Felipe podía haber explicado el Evangelio muy bien y a lo mejor el hombre podía haber dicho, pues me parece muy bien, pero no me convence. No me lo creo. Pero no, en este caso el hombre sí lo creyó. Y la fe, sin fe no hay salvación, eso lo sabemos todos. Sin fe no hay salvación, porque tenemos que confiar en Cristo como nuestra única esperanza de salvación. Y este hombre africano, él manifestó una fe sincera de su corazón en el Jesús de quien Felipe le había hablado, ¿no? Y luego también hay una cuarta señal de vida, obediencia. El bautismo es un paso de obediencia. Y quiero dejar muy claro, por si alguien está confundido sobre este tema, pero el bautismo no salva a nadie, sea de niños o sea de creyentes, que tengamos muy claro que nadie se salva por el bautismo. Pero el bautismo es una manifestación de lo que hemos dicho antes, de querer hacer la voluntad de Dios. Es un primer paso de obediencia en la vida de alguien que ya ha sido salvado. Felipe no le bautizó al hombre como queriendo terminar su salvación. Felipe se dio cuenta de que este hombre había entendido el Evangelio, había creído en Cristo y estaba listo para bautizarse. Y por eso Felipe le bautizó. Pero el bautismo no añade nada a nuestra salvación. O somos salvos o no lo somos. Si no lo somos, el hecho de bautizarnos no nos va a ayudar. Y si lo somos, el bautismo no va a añadir nada a lo que ya tenemos como creyentes, ¿no? Ahora, es bueno que queramos obedecer al Señor. Es otra señal más de vida espiritual cuando queremos hacer lo que enseña la Biblia, sea el bautismo o sea lo que sea. Y hay una quinta señal de vida y es el gozo. Porque esta historia termina diciendo que el africano siguió gozoso su camino. Y es que la salvación nos trae gozo. No esa alegría quizás un poco superficial que nos ofrecen los anuncios y el mundo y todo eso. Pero hay un gozo más profundo y es el gozo de la salvación, de saber que tenemos paz con Dios, de saber a dónde vamos después de esta vida tan corta aquí en este mundo, ¿no? Y el gozo es una señal de vida. El gozo no quiere decir que no pasemos mal o que no suframos. Los creyentes, si no lo sabes, te lo digo, los creyentes también sufren. Y es más, los creyentes a veces sufren más porque sufren lo que sufren todos los demás y encima sufren por el hecho de ser creyentes, sufren odio y persecución por el hecho de ser creyentes. Ahora, en medio de ese sufrimiento podemos experimentar el gozo de la salvación. El gozo es otra señal de vida espiritual y lo vemos esa señal en este hombre africano, ¿no? Yo creo que estas 5 señales de vida, que no son las únicas, son unas cuantas, podemos aplicarlas a cualquiera de nosotros. Y yo te quiero preguntar a ti, a cualquiera, a todos vosotros, si tú tienes o no estas señales de vida espiritual, si tienes entendimiento, no digo de toda la Biblia, si tienes entendimiento de lo más importante de la Biblia, que es la salvación en Cristo, ¿no? Si tienes... ¿cuál es la segunda señal? Deseo. ¿Cuáles son tus deseos o mis deseos? ¿Ha habido un cambio en nuestros deseos y nuestras prioridades y nuestros gustos desde que conocimos al Señor? Tercero, fe. ¿Tienes fe? ¿Qué es la fe? La fe no es solo creer que Jesús fue un personaje histórico hace 2000 años. Fe es confiar solamente en Él como Salvador. Si Dios te preguntara esta noche, oye, ¿por qué te voy a dejar a ti entrar aquí en el cielo? Y la única respuesta correcta es Cristo.
No es por mí, no es por nosotros. Si fuera por nosotros, jamás entraríamos en el cielo. La única posibilidad, la única esperanza es el que se hizo hombre para ser el Salvador de pecadores como nosotros, ¿no? Fe y después obediencia, hasta qué punto queremos hacer la voluntad de Dios y no ya nuestra propia voluntad con nuestras vidas. Y el gozo, ¿sabes lo que es eso del gozo de la salvación? Aun cuando pases por enfermedades, incertidumbre, problemas económicos o lo que sea, pero en el fondo hay un gozo que el Señor pone en el creyente, que es el gozo de saber que me pase lo que me pase en esta vida, soy del Señor, Él me ha salvado. Un día pronto voy a estar con Él y eso nos produce un gozo en medio de las lágrimas que podemos tener por todo lo que se sufre en esta vida, pero en el creyente hay un gozo, ¿no? También. ¿Os habéis dado cuenta que en esta historia hay dos personajes, sin contar al Señor, Felipe y el africano, ¿no? Y yo sugiero que todos nosotros, sin excepción, o somos Felipe o somos el hombre africano, el etíope. ¿En qué sentido? Pues si somos creyentes, somos como Felipe y ahora nuestro trabajo es compartir el Evangelio como hizo él con otras personas. Y si todavía no somos creyentes, somos todavía como el africano antes de conocer a Felipe, antes de conocer al Señor. ¿Tú cómo te ves? ¿Te ves como Felipe? ¿Como alguien ya creyente, salvado por la gracia de Dios? ¿O te ves quizás todavía un poco como el africano? Lo bueno del africano es que aunque todavía no era creyente, estaba a tiempo para llegar a serlo. Y llegó a serlo ese día, ¿no? Y es tu caso también, si no eres creyente, todavía estás a tiempo para llegar a ser creyente, poniendo tu confianza en Jesús como el único que te puede salvar. Ojalá que lo hagas si no lo has hecho todavía y que el Señor también nos ayude a todos a entender tu palabra preciosa. Amén.